Y bueno, el domingo pasado dijimos que íbamos a estar hablando hoy de la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Y antes de continuar, lo primero que nosotros vamos a ver en el día de hoy es que cuando nosotros nos referimos a Dios, nos estamos refiriendo a tres personas en un solo Dios. Si usted dice, bueno, Jesús es Dios, pero es menor al Padre, ya usted no se está refiriendo a Dios. Porque a Dios los componen estas tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que se conoce como la Trinidad. Hay muchos que no les gusta esta palabra. De hecho, los testigos de Jehová le llaman un Dios de tres cabezas. Y a pesar de que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pues sí, cuando estudiamos la misma, nos damos de cuenta de la Trinidad. Y hablar de la Trinidad, vuelvo y repito, o hablar de Dios, es hablar de estas tres personas en un solo Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, nos muestra un pequeño ejemplo en cuanto a esto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, dice de esta manera: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega a Jesús, o el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel, escuche bien el versículo 23, que niega al Hijo, automáticamente tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Escuche bien, porque el punto de esto es que cuando usted quiere sacar una de estas tres personas fuera de lugar, y no solamente sacarla, porque muchos no la sacan, pero sí la hacen inferior. Al usted hacer esto, ya usted no está hablando de Dios. Automáticamente. Allí en Juan, capítulo 14, un capítulo que me gusta mucho, muchísimo, para nosotros poder ilustrar a estas tres personas. Juan 14, 28. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 28. El mismo Jesús hablando dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaréis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Escuche bien, porque aquí tenemos un pasaje, y he querido traérselo porque quiero que crezcamos en la palabra. Ahora, está hablando el mismo Jesús aquí. ¿A qué se refiere Jesús aquí cuando está diciendo que el Padre es mayor que él? Bueno, escuche, porque tenemos aquellas personas que no conocen lo que estamos estudiando nosotros. Aquellas personas que escuchan, pero que no saben interpretar la Biblia. Aquellas personas que han sido enseñados por aquellos que no han sido llamados por Dios. Por aquellos que no saben cómo trazar la Escritura. Y automáticamente
la iglesia, la mayoría, el 90-99% que tampoco estudia, pues entonces lo que hace es oír de este maestro, de este pastor o de cualquiera que sea y repetir lo que oyó de él. Eso es un error. Porque cuando nosotros usamos un pasaje como este, Juan 14:28, para decir, ¿te fijas? Pues entonces el Padre es mayor que Jesús. Pues Jesús es un Dios, como dicen los testigos de Jehová, pero es un Dios inferior que el Dios Padre. ¿Cuántos entienden? Pues entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vuelvo y pregunto. ¿Por qué Jesús dice aquí que el Padre es mayor que Él? Pues entonces, lo que no conocen muchas personas es que Jesús tenía dos naturalezas. La divina y la naturaleza carne. Era todo Dios, pero todo hombre también. Y ahí es donde está la confusión. Cuando Jesús dice, el Padre mayor es que yo, se está refiriendo no solamente a la naturaleza carnal que poseía, sino también a la posición que tenía. Por cuanto el Hijo cogió un cuerpo humano, pues entonces ya había una posición. Allí en Segunda de Corintios, vamos un momento ahí. Disculpe, Primera de Corintios, capítulo 11. Porque yo quiero que usted entienda en este día al pie de la letra qué es lo que está pasando, para que usted ni se confunda ni se deje confundir con todos estos pasajes que son sacados de la Biblia para hacer una doctrina de error. No, Primera de Corintios 11:3. 11. Dice aquí, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Usted se fijó? En posición, pues entonces el Padre está por encima del Hijo, y el varón por encima de la mujer. Pero escuche, porque si el varón es la cabeza de la mujer, es la mujer de una naturaleza inferior que la del varón. No, todos estamos hechos de la misma masa, dice Pablo allí en Romanos 9. Pues lo mismo pasa con Jesús. Tiene una posición diferente, pero en deidad y naturaleza son iguales. ¿Cuántos entienden? Usted tiene que tener cuidado a la hora de usted interpretar la Biblia. Mire, Filipenses 2:5. Para que usted vea que cuando Jesús está hablando de su naturaleza carnal, pues entonces no está hablando de la divina. Usted no puede coger un pasaje para hacer una doctrina, por ejemplo, este capítulo 14, versículo 28, para hacer una doctrina y decir Jesucristo es un Dios inferior. No, porque entonces usted lo que está mostrando es de que usted no es un maestro, de que usted no es un discípulo de Dios. Dijo el apóstol Juan, el que niega al Padre, niega al Hijo también. Y viceversa. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual, escuche, igual. Jesús dijo allí en Juan 10:30, porque el Padre y yo uno somos. Lo está confirmando aquí Pablo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Mucha gente dice aquí, mira, dejó de ser Dios. No, se despojó, o sea, que no estimó el ser Dios y se humilló a coger un cuerpo de carne para morir por la humanidad. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, escuche, porque esa es la naturaleza carnal de Jesús. Se humilló hasta o a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira lo que dice el mismo Jesús allí en Juan 17:3. Hoy vamos a usar mucho la Biblia porque es necesario. Tenemos que dejar establecido lo que ya la palabra de Dios estableció hace mucho tiempo. Y esta es la vida eterna. Juan 17:3. Dice Jesús. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado o al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora escuche aquí porque aquí hay algo que quiero enseñarle para que usted aprenda cómo lidiar con aquellas personas que hacen una doctrina usando un pasaje de la Biblia sin estudiar la misma dentro de su contexto general. El versículo 3 dice aquí que Dios es el único Dios verdadero. Entonces, por consiguiente, tendríamos que decir que Jesús no es un Dios verdadero, ni tampoco la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos entienden? Escuche bien, porque si usted no sabe cómo trazar e interpretar la palabra de Dios, usted va a tener un problema aquí ya con este versículo 3 de Juan 17, donde dice que el Padre es el único Dios verdadero. Pues por eso es que vienen los amigos testigos de Jehová diciendo de que Jesucristo es un Dios, mas no es Dios todopoderoso. Que Jesucristo es poderoso, pero el único todopoderoso es el Padre. ¿Por qué? Por pasajes como este. Ahora bien, cuando usted aprende a no quedarse ahí y usted usa el contexto general de la palabra, usted lo que va a notar es, escuche bien y apréndaselo de memoria, de que hablar de cualquiera de ellos tres es hablar del único Dios. O sea, que cuando dice Jesús que el Padre es el único Dios verdadero, está hablando Jesús, es Jesús carne, en su posición. Pero cuando la Biblia habla de la parte divina, también Jesús es único y es verdadero, también lo es el Espíritu Santo. Cuando usted habla de cualquiera de estas tres personas, usted está hablando de Dios. No de tres dioses, no, usted está hablando de Dios. Estas tres personas, vuelvo y repito, Padre, Hijo y Espíritu Santo, componen al único Dios. Una vez que usted hable
de cualquiera de ellas, usted está hablando de Dios. Punto y aparte. Porque se lo voy a demostrar ahora mismo con el contexto general de las Escrituras. ¿Qué dijo Jesús en Juan 17:3? Que el Padre es el único Dios verdadero, ¿sí o no? Ahora mire, muévase un momento conmigo allí. Contexto general de la Escritura. Judas, capítulo 1, el único capítulo que tiene, Judas. Capítulo 1, versículo 24. Escuche aquí. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio, la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasó? ¿Se contradice la Biblia? ¿Se equivocó o se equivocaron los que la escribieron? No. Es que hablar de cualquiera de ellos es hablar del único Dios verdadero. Porque está diciendo Judas aquí que el único y sabio Dios es nuestro Salvador. O sea que cuando usted lee Juan 17:3, usted tiene que leerlo bajo la lupa de Judas, capítulo 1, versículo 25. ¿Cuántos entienden? Usted necesita conocer la Trinidad de Dios para poder entender este tema. De lo contrario, usted va a tener un problema bien grande. Mire, Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. ¿Lo tienen? Dice el apóstol Juan aquí, hablando de este único Dios verdadero. Escuche, porque la Biblia toda tiene que concordar, tiene que estar de acuerdo, de acorde. Mire, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Los tres son uno. Tú no lo puedes separar. Si tú separas a una de estas tres personas, pues ya tú no estás hablando de Dios. Automáticamente te quedas sin Dios. Porque estas tres personas son Dios. Y el Espíritu Santo, pastor, lo mismo, igual que el Hijo, igual que el Padre. Ya te lo dijo Juan aquí. Estos tres son uno. Dios, Elohim. Decir que el Espíritu Santo no es una persona es estar negando la existencia de Dios. Sin la persona del Espíritu Santo no existe Dios. Mire, como le dije, Juan 14, me gusta mucho este capítulo, porque vuelvo y repito, habla de las tres personas. Juan 14, 16, el Evangelio de Juan, el apóstol Juan. Dice así: y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¡Wow! ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿De una fuerza o de una persona? Dice, porque mora con vosotros. Pero anteriormente le había dicho, yo se los voy a enviar.
¿Cómo es que se lo vas a enviar si estás diciendo ahora que ya mismo mora con ellos? Pues se estaba refiriendo a Jesús, que era el que moraba con ellos. Sin embargo, se identifica como el Espíritu Santo también que iba a venir. ¿Por qué? ¿Se contradijo Jesús? No. Hablar de cualquiera de ellos es hablar de Dios. Y si dice el Espíritu está presente el Padre y el Hijo. Y si dice está presente el Espíritu, está presente el Hijo y el Padre, está presente el Padre, está presente el Espíritu y el Hijo. Y así sucesivamente. Eso fue lo que pasó cuando Felipe se quedó turbado allí en el versículo 4. Cuando Jesús le dice allí del 1 al 3 que él se iba allá arriba a preparar lugar para nosotros. Y entonces Felipe le dice, y sabéis, le dice Jesús, ¿a dónde voy? Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Escuche el versículo 7 porque vuelve otra vez a Jesús a cambiar los personajes, pero a hablar del único Dios. Si me conocieres a mí, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conoces y le habéis visto. ¿Cómo vas a decir, Jesús, que han visto al Padre si el Padre está en el cielo? Y el Padre es espíritu. A Dios no lo ha visto nadie jamás porque Dios es espíritu, dice el mismo apóstol Juan. Pero lo que está pasando nuevamente es que Jesús le está diciendo, mira, no le busquen más 3 patas al gato. El gato tiene 4 patas. Ya les estoy diciendo de que si ustedes hablan de mí, están hablando del Padre y del Espíritu Santo. Por eso es que si ustedes me han visto a mí, olvídense de mi cuerpo carnal. Yo no estoy hablando de mi carne ahora. Por eso es que cuando Jesús le dijo a los fariseos, allí en Juan 10:30, yo y el Padre uno solo, lo querían matar, le querían tirar piedra para matarlo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jesús venía de José y María. Y al decir de que era hijo de Dios, automáticamente ellos sabían que si venía de Dios, tenía una naturaleza igual que la de su padre. Por eso le dijeron, ¿por qué tú siendo hombre te quieres hacer Dios? Y es lo que no comprendían ellos. Por eso le dice Jesús aquí, si ustedes me conocen a mí, también a mi Padre ya han conocido. Y ya le habéis visto. ¡Wow! Poderosa la palabra del Señor. O sea que le está diciendo, mira, Felipe, no solamente que has visto al Padre, sino que al recibir al Espíritu es igual como si estuviera recibiéndome a mí. Dice el versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe seguía allí turbado. Un poco problemático este Felipe. Vuelve y le dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, vuelve y se lo repite, ha visto al Padre. ¿Cómo es que tú sigues diciendo, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, escuche, porque Jesucristo se está refiriendo a las cosas que hacía el Espíritu Santo dentro de él a través de su cuerpo. Por eso es que usted no ve a Jesús carne haciendo ningún milagro hasta que es bautizado por Juan el Bautista y desciende la persona
no la fuerza, la persona del Espíritu Santo dentro del cuerpo de Jesús. Entonces, hasta ese momento es que Jesús empieza a hacer los milagros. Pues lo mismo le dice Jesús aquí a Felipe en el versículo 10. Si tú me estás mirando a mí el cuerpo carnal, el cual no es divino, escucha, por lo menos créeme en lo que yo te estoy diciendo por las obras que yo hago y por las palabras que yo hablo. No las hablo por mi propia cuenta, Felipe, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Y quién moraba en Jesús? El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús le está diciendo a Felipe, es mi Padre el que mora en mí. ¡Wow! Aleluya. Hermano, sí, está fuerte, sí. Está fuerte para aquellos que no conocen esto. Versículo 11. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Pase al versículo 16. Déjeme enseñarle aquí. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y como decíamos un día de esto, la palabra griega aquí para otro es aios, que significa otro del mismo género. Sí, porque hay otra enseñanza por ahí que dice que ese otro consolador no es el Espíritu Santo, porque ya los apóstoles tenían el Espíritu Santo cuando Jesús se lo sopló allí en los evangelios, y que lo que recibieron el día del Pentecostés no fue el Espíritu para salvación por cuanto ya lo tenían, sino un bautismo con una evidencia de hablar en lengua. Eso es erróneo, porque si no el Señor no le hubiera dicho, mira, vayan allá a Jerusalén para que reciban este Espíritu que yo les dije que se lo iba a mandar aquí en el capítulo 14 de Juan. Eso es un error, eso es una doctrina falsa que lo que quieren es mostrar la jerigonza esa que se habla hoy con una evidencia de hablar en lengua. Y bueno, este estudio no es de las lenguas, pero hay un estudio allí que se llama El verdadero don de lengua. Usted puede solicitarlo o usted puede oírlo gratis allí en YouTube. Pastor Lázaro González, allí está, el verdadero don de lengua. Ahí les explico esto. Versículo 18. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco, escuche, porque dice vendré a vosotros, y ustedes saben que el que viene o el que vino fue el Espíritu Santo. Pero sin embargo, dice Jesús que el que viene es Él. ¿Por qué? Porque hablar de cualquiera de ellos es hablar de Dios. ¿Y quién vino? El Espíritu Santo. Pues vino Dios. Amén. Versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él a través de la persona del Espíritu Santo. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y déjeme explicar, como explicamos un día de estos, versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, quiero que usted entienda, porque a veces se usan los evangelios para decir que está vigente la ley en la gracia. No, lo que pasa es que eso es otra cosa que no entienden los hermanos. Que cuando está hablando Jesús aquí de que obedece y guarda mis mandamientos, está hablando en el tiempo que todavía estaba vigente la ley. Jesús vino a cumplir la ley en los evangelios. Pero bueno,
dice el versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Wow! Escuche, porque ahora Jesús agrega a otra persona. En el versículo 21 dijo que él, Jesús, estaría con ellos, dentro de ellos, hablando de la persona del Espíritu Santo, que era la que iba a entrar dentro de ellos, el Consolador. Pero sin embargo, ahora aquí dice que el Espíritu Santo que iba a venir, ese Consolador que Él les prometió, iba a ser el Padre y el Hijo. Y todos sabemos, bueno, de que el Hijo está allí a la diestra de su Padre en el cielo. Pero sin embargo, está usando estas tres personas para dejarles saber a ellos, a los discípulos, igual que nosotros a través de estas palabras, a todos los hermanos que están confundidos y amigos que niegan a la persona del Espíritu Santo. Escuche, porque cuando hablamos de Dios, estamos hablando de ellas tres. Tres personas en un solo Dios. Cada vez que usted, vuelvo y repito, se refiere a Dios, tiene que saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Degradar a uno de ellos es como estar hablando de otro Dios, como dice Pablo, no de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, allí en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, 2 de Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu. Y cosa curiosa, el día que usted se halle con un amigo testigo de Jehová, usted puede citarle esta escritura, porque en la Biblia de ellos parece que no se han dado de cuenta y no le han puesto fuerza activa. En la Biblia de ellos dice, porque Jehová es el Espíritu. Automáticamente ahí ellos están liquidados. Porque si ellos niegan la persona del Espíritu Santo y dicen que es una fuerza activa, pues entonces Jehová de ellos es una fuerza y no es Dios. Porque se les olvidó cambiar la palabra espíritu por fuerza activa. Pues entonces dice aquí Pablo, porque el Señor es el Espíritu. Entonces, lo mismo que dijo el Señor allá en Juan, el Hijo es el Espíritu. Y si el Hijo es el Espíritu, no puede ser una fuerza. O diría usted, se atrevería a decir, mi Señor es una fuerza. No, usted no puede cambiar las palabras a la Biblia. Dice que el Señor es el Espíritu. Hebreos 9:14. Dice así, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, escuche, subraya esas dos palabras, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Hermano, una fuerza no puede ser eterna. Mire, Dios no necesita de fuerza. Él es espíritu. Él solamente envía su palabra y produce activación. No necesita de fuerza. Dios dijo, hágase la luz y fue la luz. Hechos 13:2.
ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? Una fuerza no habla, querido hermano. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Cuando hablamos del Padre, como hemos mostrado, es lo mismo de hablar o es sinónimo de estar hablando del Espíritu, de la persona del Espíritu, escuche, o del Hijo. Mire, Salmo 95:6. Está ese, porque si el Espíritu Santo no fuera una persona, no hablara como habló aquí, que diga apartarme a Bernabé. Amén, es correcto. Eso es así. Él habló, pero una persona. Salmo 95:6. Para que usted vea aquí el intercambio de personas hablando del mismo Dios. Salmo 95:6 dice: venid, adoradores, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masach, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Quién habló? El Padre. ¿Quién dijo eso en el Salmo 95? El Padre. Ahora, cuando usted vaya a Hebreos capítulo 3, versículo 7. Escuche bien. Hebreos 3, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿como dice quién? El Padre. No, el Espíritu Santo. Y el Padre lo dijo en el Salmo también. Pero escuche, porque lo que vamos a ver aquí ahora son las mismas palabras dichas por el Padre en el Salmo 95. Sin embargo, ahora el que está hablando aquí es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Escuche, porque le estoy mostrando por la Biblia de que el Espíritu Santo es el que está hablando aquí. ¿Y quién fue el que habló esas mismas palabras en el Salmo 95? ¿El Padre? ¿Y la Biblia se contradice? No, lo que pasa es que usted tiene que conocer a Dios Trino, que hablar de cualquiera de esas tres personas es hablar de Dios. Amén. Mire, Zacarías 12:10. Zacarías 12:10, allí en el viejo pacto.
Hablando el Padre nuevamente. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, dice el Padre, a quien traspasaron y lloraron como se llora por hijo unigénito. Escuche, porque el único que cogió aquí cuerpo de hijo fue Jesús, no fue el Padre, pero sin embargo es el Padre que está hablando. Y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Qué dice Juan 1:18? Que a Dios nadie le ha visto jamás, sino que el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. O sea, que está hablando el Padre, pero el que pasó por todo esto fue Jesús. Sin embargo, el Padre está diciendo que fue Él. Afligiéndose por Él como quien se aflige por el primogénito. Ahora, escuche, porque cuando usted va ahí a Apocalipsis 1:7, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. No podemos decir que al que traspasaron fue al Padre. No, al que traspasaron fue a Jesús allí en la cruz. Los romanos le metieron la lanza por allí, por el costado, y lo mataron. Ahora la Biblia se contradice. No, usted tiene que entender. Mire, hay 3 mensajes allí en YouTube nuevamente hablando de la Trinidad. Allí son como más de 4 o 5 horas entre los 3 mensajes que ahí te puedes empapar bien sobre este estudio. Pero bueno, nuevamente, no puedes tú separar una de estas 3 personas a la hora de presentar a Dios. Si tú desprecias a alguno de ellos 3, estás negando a Dios. Decir que el Espíritu es una fuerza activa es sinónimo de decir de que tú no has nacido de nuevo. Estás peor que Nicodemo. Juan lo dijo. Negar al Padre. Si niegas al Padre, no tienes al Hijo. Y si niegas al Hijo, no tienes al Padre. Y si niegas al Espíritu Santo, pues entonces no tienes a ninguno de los 3 tampoco. Porque ya te he mostrado por la Biblia de que el Espíritu Santo es una persona. Y encima de eso, te he mostrado también que hablar de cualquiera de ellos 3 es hablar de Dios. No puedes decir de que ninguno de ellos es un Dios inferior. Te he mostrado con la Biblia que los 3 componen al único Dios verdadero. Y que no puedes coger pasajes como esos que hemos estudiado para decir, te fijas, Jesús dice que el Padre es mayor que Él. No, tú no sabes lo que estás hablando. Pero mira, te voy a dar algunos pasajes para que lo apuntes. Es más, yo creo que se los di la semana pasada, pero se los voy a dar escrito, los tengo ahí, se los voy a dar para que se lo lleven, pero lo voy a volver a mencionar aquí para aquellos que van a oír el mensaje puedan tener las escrituras también y puedan corroborar de que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, sino una de las 3 personas de la Trinidad. Mire, escuche todos los atributos que tiene el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 2, 10 y 11 que piensa. Hechos 15, 28 también lo dice. Dice Efesios 4, 30 que el Espíritu Santo siente. Isaías 63, 10 se enoja. Nos ama, Romanos 15, 30. El Espíritu Santo ejercita su voluntad. 1 Corintios 12, 11. Inspiró las Escrituras.
Una fuerza no puede hacer eso. Segunda de Pedro 1:21. Nos enseña Juan 14:26. Nos guía Romanos 8:4. Nos habla Hechos 8:29 y 13:2. Nos regenera Juan 3:5. Nos consuela Juan 14:16. Testifica Juan 15:26. Intercede por nosotros Romanos 8:26. Le hace el llamado a los predicadores Hechos 13:2, 20:28. Actuó juntamente con el Padre en la creación. Job 33:4. Una fuerza no puede crear. Los hombres pueden blasfemar o blasfemaron en contra de la persona del Espíritu Santo. Mateo 12:31. Los hombres le mintieron. Hechos 5:3. Los hombres le tentaron. Hechos 5:9. Los hombres resisten al Espíritu Santo. Hechos 7:51. Y los hombres también obedecen al Espíritu Santo. Al llamado del Espíritu Santo. Escuche, porque eso es otra cosa, que si tú niegas a la persona del Espíritu Santo, te quedas sin salvación. Porque dice la Biblia que Él vino para convencer al mundo de pecado. Sin el toque del Espíritu Santo, sin el sello del Espíritu Santo, te quedas sin salvación. Y bueno, vamos a terminar aquí. Yo creo que ya aquí tenemos bastante material para estudiar y para comprender de que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino que es una persona. Lo mismo, igual que es el Padre, igual que es el Hijo. Estas tres personas componen, vuelvo y repito, al único Dios verdadero. Hay un par de pasajes que no los tengo aquí a la mano, pero se los voy a decir de lo que me acuerdo, que usan los amigos testigos de Jehová. Génesis capítulo 1, donde dice, y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Ellos le pusieron, y en el principio la fuerza activa de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Pero hay un problema. Y el problema es que cuando nosotros estudiamos la Biblia dentro del idioma original, nos damos de cuenta que ellos cambiaron la palabra espíritu, la cual en el idioma original es rush o ruach, por fuerza activa. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, en Deuteronomio 6:5. Si mal no recuerdo, ¿quién lo puede buscar un momento? Y con eso vamos a terminar. ¿Qué dice? Y amarás a Jehová tu Dios. Un poquito más alto, por favor, para que se oiga la grabación. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ok, entonces nuevamente, cuando vamos al idioma original, la palabra fuerza que encontramos en Deuteronomio 6:5 es la palabra mad, M-A-D. Entonces, cuando vamos a Génesis capítulo 1, versículo 2, si la palabra en el original sería fuerza, pues tuviera que existir la misma palabra mad, M-A-D, que está en Deuteronomio 6:5. Pero sin embargo no la encontramos, lo que encontramos es la palabra rosh o roash. Quiere decir con esto que con el idioma original nos damos de cuenta de que los testigos de Jehová, es más, la organización de los testigos de Jehová, cambiaron la palabra en el idioma español
Pero cuando vamos, yo tengo un interlineal de los testigos de Jehová. Y la palabra que se usa en Génesis 1:2, en el idioma original, en ese interlineal de ellos, del reino de los testigos de Jehová, del salón del reino, como dicen ellos, pues es la palabra Roash. O sea, que la cambiaron en el español, pero se les olvidó cambiarla en su interlineal en el idioma original. Tenemos una prueba de que esa organización, la Watchtower, cambia. De hecho, tienen su propia imprenta. Su Biblia está alterada. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le está pasando a los amigos testigos de Jehová? Que están perdidos, porque están diciendo de que el Espíritu de Dios, esa persona divina, es una fuerza. Pues se van a perder porque automáticamente están negando a Dios. Si tú niegas a uno de ellos, tú estás negando a Dios. ¿Quién te va a decir que eres un pecador? ¿Quién te va a convencer de pecado? Una fuerza. Estás perdido. Por eso es que los testigos de Jehová, esa organización, te dan la atalaya, te dan toda la revista, pero no te aceptan ni un pedazo de papel. Porque la organización y el enemigo, el diablo, sabe que cuando ellos conozcan la verdad lo vas a hacer libre. Aleluya. Bueno, vamos a terminar aquí y vamos a estar de pie, vamos a orar para despedir el servicio. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Bendito sea Dios. Hermano Norberto, nos dirige en oración, por favor, y así cerramos el servicio. Padre Santo, Señor de la Señor, gracias. Te alabamos y te glorificamos en este momento y te damos las gracias. Esperando, Señor, que tú nos sigues encaminando, Padre amado, a toda justicia y a toda verdad. Que podamos, Señor, entender tu palabra, Padre, y cargarla como un tesoro vivo en nuestros corazones. Sí, Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, a seguir adelante, Dios mío. Aleluya. Porque creemos, Padre amado, que tú, Padre amado, estás presente en todo momento. Amén. Sí, Y Dios. que el Espíritu Santo es el que nos encamina. Sí, Señor Jesús. Señor, nos habla y nos Sí, reargulle, Padre, de todo aquello que nosotros podamos hacer que no sea de tu agrado. Ayúdanos, Señor, a conocer más de tu palabra, Dios mío, para no ser engañados, Padre. Amén. Porque tú dices en tu palabra que en los postreros días, Padre, se levantarán falsos maestros, falsos profetas y falsos predicadores. Aleluya. Engañando, si fuera posible, Señor, a tus escogidos, Dios mío. Pero nosotros estamos delante de tu presencia en este momento, Señor, recibiendo, Padre amado, el impacto de tu Espíritu, Señor. Aleluya. Aleluya. Y eres una persona que está a nuestro lado, la que nos guía, nos convence, Padre Santo, y nos da convicción de espíritu. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, que tú sigas siempre manifestándote, Padre amado, en nuestra vida. Que tú sigas, Padre amado, dándole entendimiento a tu siervo, Señor de la gloria, para poder seguir adelante, Dios mío de la gloria, Padre, siempre creyendo que tú estás presente en nuestra vida, Señor, y que las enseñanzas son guiadas por tu Espíritu, Padre. Porque guiados por tu Espíritu, Señor, no podemos caer, Dios mío. Porque tú eres nuestro paracleto, Señor, que a nuestro lado va, Dios mío de la gloria. Y nosotros, Señor, vamos aguantando de ti, Dios mío. Sí, Tú Jesús. sabes que hay flaquezas y debilidades en nuestra vida, Dios mío, pero confiamos en ti, Señor de la gloria, aleluya, porque tú eres un Dios verdadero, Padre Santo, que comprende todas las cosas, Señor, y conoce nuestra vida, Padre, desde antes, Señor, de formarnos en el vientre de nuestra madre, ya tú nos conoces, Señor. Gracias te damos, Señor, por este momento en esta tarde, Dios mío. Gracias te damos por tu siervo, Señor, por la enseñanza de tu palabra, Señor. Gloria a En el Jesús. nombre de Jesucristo te lo suplicamos todos. Amén. Gracias. Amén.